A continuación tenemos a la doctora Nancy Canedo Castillo. Ella es parte del Consejo Mexicano de Medicina Crítica y también es adscrito a la Unidad de Cuidados Intensivos del Centro Médico Nacional La Raza. Doctora, muchas gracias. Nuevamente, siéntase como en casa. Gracias por acompañarnos y le cedemos la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias por la oportunidad de compartir con todo el gremio esta situación y el conocimiento, que es algo muy importante para el Consejo. A nombre del Consejo, que tiene como fines tanto la difusión como la promoción del conocimiento, declaro desde este momento que no tengo ningún conflicto de interés para desarrollar esta plática. La sepsis es un tema apasionante para los médicos intensivistas, es una parte del deber ser y de la razón de ser de la medicina crítica, de la terapia intensiva por sí misma. Y a partir de los años 2015 hacia acá, ha sufrido una conversión muy importante. Y creo que esta frase de Laurent Brochard nos hace asentar lo que vamos a ver a continuación y lo que estamos viviendo, y con la cantidad de información que estamos lidiando y que se está produciendo día con día, se resumen estas palabras. La medicina crítica ha entrado en una nueva era caracterizada por la supremacía de la fisiopatología, combinada con la evidencia, la experiencia y el enfoque basado en la fisiología. Como muchos de ustedes saben, la infección o la infección relacionada a un patógeno nos puede generar una disfunción orgánica que amenaza la vida. Anteriormente se creía que únicamente el que el paciente estuviera infectado podía desencadenar las lesiones o las disfunciones orgánicas, debido a que tenía una respuesta alterada. La definición de sepsis sufrió una modificación hace unos años, 4 años aproximadamente, en el 2016, en donde se nos dice que este es un síndrome ocasionado por alteraciones fisiológicas, patológicas y bioquímicas secundarias a un proceso infeccioso. Con la flechita. Gracias. Es la famosa definición de sepsis 3, que la podemos ubicar en esta publicación. La tercera definición del concepto de sepsis o sepsis 3 nos dice que al menos tenemos que cumplir 2 a 4 criterios del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Además de la activación de la respuesta inflamatoria, pero también de la respuesta antiinflamatoria, que en la actualidad cobra una importancia muy relevante, debido a los fenotipos y también debido a la progresión de la enfermedad por COVID. Va a generar alteraciones cardiovasculares, neuronales, autonómicas, hormonales, bioenergéticas, metabólicas y de coagulación. Otra circunstancia muy importante con lo cual estamos lidiando ante esta pandemia. La disfunción orgánica, incluso cuando es grave, no siempre está asociada a una muerte sustancial, y también lo estamos viviendo actualmente. Cuando se desencadena el síndrome y hay una desregulación a la alza, sí puede llegar a una muerte celular sustancial y a una mortalidad sumamente elevada. Todo esto de las disfunciones o fallas orgánicas está apoyada en la escala de valoración expresa para la cual se generó por Jean-Louis Van Sant, SOFA, y su abreviación para una rápida identificación del problema debido a la alta mortalidad, ¿no? Conocemos perfectamente la fisiopatología de la sepsis, desde la activación hasta el término, la síntesis de proteínas, ahora la tormenta de citocinas. Sabemos exactamente el paso que va a seguir, cuál es la ruta, cuántas vías metabólicas se prenden. Sin embargo, la sepsis sigue matando y ahorita, pues, ahora sí que es su máxima expresión, ¿no? Por lo tanto, se llevó a cabo este consenso de generar un diagnóstico rápido por
cualquier personal de salud que tenga la capacidad de reconocerlo, en donde pues se resumen estas 3 entidades, ¿no? La frecuencia respiratoria por arriba de 22, las alteraciones mentales y la presión sistólica por debajo de 100. Sin embargo, este concepto de Quick-SOFA habrá que tomarlo con reserva tanto antes de COVID como después de COVID, dado que la situación de los pacientes pues puede ser cumplida en muchas de las entidades patológicas y no necesariamente ser debida a un proceso o al proceso de sepsis. De todas las variables que se estudiaron, pues estas fueron las que más relevancia estadística tuvieron. Sin embargo, existen muchas publicaciones en las cuales se puede decir que el Quick-SOFA puede tener cabida si es bien aplicado en una población específica o puede generar más ruido que del mecanismo por el cual emanó. Vaya. Y bien, la definición de choque séptico, que es la progresión de todas estas vías y de toda esta inalteración del hospedero a un proceso infeccioso, va a traernos como consecuencia un conjunto de anormalidades circulatorias y metabólicas celulares profundas, suficientes como para incrementar la mortalidad. Sola la sepsis puede generar 40% de mortalidad en un paciente. Si esta se asocia a una disfunción a una falla orgánica, como es la renal, que estamos viendo en estos pacientes, se eleva hasta 80%. Su definición operacional va a ser caracterizada por una hipotensión persistente con una tensión arterial media por debajo de 65 milímetros de mercurio o bien un biomarcador de hipoperfusión, que en este caso es el lactato, por arriba de 2 milimoles por litro, a pesar de haber ejecutado un diagnóstico oportuno, pero sobre todo una reanimación hídrica adecuada. Pero ¿cómo hace el cuerpo para desencadenar estas vías ante la llegada de un agente infeccioso? Cualquier patógeno que entra al cuerpo, llámese hongo, como lo vemos aquí, bacteria gram positiva, bacteria gram negativa, y ahora el virus SARS-CoV-2, el MERS, tiene la posibilidad de desencadenar una respuesta del tejido, una respuesta inmune. ¿De qué va a depender? De lo que demuestre, ¿verdad? De la presentación que muestre a las células efectoras de la inmunidad. Por ejemplo, las bacterias gram negativas, que son las que más conocemos, y el desencadenamiento de la cascada fisiopatológica, pues depende sobre todo de la presentación del lipopolisacárido a los receptores tipo Toll-like que se encuentran embebidos en la membrana celular de las células efectoras de la inmunidad. ¿Qué sucede con el virus? El virus hemos escuchado de diferentes formas, de diferentes maneras, hemos estado leyendo. Bueno, este es un virus RNA no segmentado, como ya sabemos, que pertenece a este tipo de familia Coronaviridae, del tipo beta, al igual que estos dos que ya conocíamos con antelación, y que se une, a diferencia de lo anterior, se une al receptor ECA2, que se encuentra localizado principalmente en los neumocitos tipo 2 y en las células epiteliales. Ha tenido mutaciones, ya tenemos dos haplotipos. La configuración que tiene el virus SARS-CoV-2 y que es generador de inmunidad, pero que además le genera una estabilidad ambiental, situación que no pasa en otro tipo de virus. Las proteínas S que irradian de la cápsula, de la membrana lipídica, que lo protege de la desecación, que lo protege de las alteraciones de la temperatura, que le da más estabilidad ambiental y por lo cual estamos lidiando actualmente, son de las que van a servir de anclaje para tomar este receptor ECA2 que se encuentra dentro del pulmón, con la finalidad de que éste internalice y entonces pueda replicar proteínas, pueda replicar RNA y entonces se formen los nuevos virions.
se tienen identificados hay 20 Toll-like receptors, los que principalmente se activan ante una infección viral, son los tipo 7 y los tipo 8, y que van a desencadenar pues una respuesta inmune para controlar o para generar un desastre. La infección, ya en este caso por el virus, va a generar una respuesta inflamatoria, que puede ser exitosamente contenida o puede ser esparcida de manera sistémica debido a estos patrones moleculares que en la diapositiva anterior nos genera la respuesta con una hiperinflamación. ¿Qué pasa si la respuesta es contenida? Bueno, aquí la regulación que hace el hospedero y la síntesis de citocinas que se generan van a ser antiinflamatorias. Aquí van a estar inmiscuidas las respuestas TH1 o TH2 que vamos a ver. Si predomina la respuesta antiinflamatoria y esto genera que haya una progresión a la restitución, va a haber una resolución y homeostasia, lo que son los pacientes que se quedan en estadios leves, ¿no? O que están infectados y no genera progresión. ¿Qué pasa en la respuesta hiperinflamatoria? Existe un desbalance entre la respuesta antiinflamatoria con la inflamatoria. Esto va a generar a su vez una síntesis macro de citocinas y sus efectos sistémicos, pero también una disfunción inmune. Esto a la larga nos va a generar una respuesta del tejido de daño en lugar de protección, daño orgánico, daño al tejido, inmunosupresión. Y con esto, bueno, la síntesis de otros mediadores que nos van a generar la baja de las resistencias sistémicas. Si esto se torna irreversible, la célula puede hacer apoptosis. Esta es la cascada de la fisiopatología de la sepsis. ¿Por qué estamos viendo trombosis en estos enfermos? ¿Por qué estamos viendo una vasodilatación a nivel pulmonar? ¿Por qué estamos viendo que hay disfunciones orgánicas conforme progresa la hipersecreción de citocinas? Efectivamente, llega el agente invasor, en este caso el virus, va a llegar y va a estimular la respuesta de la órgano efectora, como ya lo había mencionado anteriormente. Y aquí hay las dos respuestas, tanto la antiinflamatoria como la proinflamatoria, se van a despegar. Dependiendo de la variabilidad HLA y de la variabilidad del paciente per se, va a ser la predominancia entre uno y otro. Por ejemplo, el paciente diabético contra el no diabético, el paciente inmunosuprimido contra el no inmunosuprimido, el paciente hipertenso, el paciente con alguna alteración de inflamatoria per se previa contra el que no. Entonces, de la presentación del antígeno se va a desencadenar la transcripción de citocinas en 1 hora después de haberse presentado el antígeno en sangre. Y esto va a generar la secreción de TNF-alfa y de interleucinas proinflamatorias como la interleucina 1, 8 y 6. Y de esto, pues, va a haber activación de los neutrófilos para que puedan hacer su adhesión al endotelio, su rodamiento, migración y llegar al lugar efector, en este caso el alveolo. Hay activación de la cascada de inflamación, de coagulación, perdón, pero también de la cascada de la anticoagulación. Va a haber activación de la vía del óxido nítrico, va a haber activación de la apoptosis, va a haber activación de la peroxidación de oxígeno, etcétera, etcétera, etcétera. Se viene toda la cascada. Aquí a detalle lo que mencionaba anteriormente. Si el antígeno que entra genera la respuesta, se generan las dos respuestas, la proinflamatoria y la antiinflamatoria. Y dependiendo del fenotipo del paciente, será que ahí quede la cosa y tenga inmunidad posterior o se desencadene todas y cada una de las alteraciones que estamos viendo manifestadas en la clínica del paciente. En el caso de haber una actividad antiinflamatoria, bueno, pues se echa mano del complemento por sus vías y lo que va a generar, pues, es una opsonización del agente invasor, del agente que está llegando. Entonces, todas estas vías van a confluir en un cuadro, en un síndrome clínico que estamos viendo. El virus
al cual nos estamos enfrentando tiene particularidades. Resumiendo lo anterior, tenemos una molécula, un patrón de moléculas que nos está generando una respuesta inmune. Dependiendo de la transducción de señales y del equilibrio o desequilibrio que se presente, vamos a llegar a la antiinflamación, a la anticoagulación, a la oxidación o a que las células sigan vivas, o vamos a llegar a la otra parte. ¿Y cuál va a ser el resultado final de esto? En el caso de que la inflamación progrese, pues vasodilatación por síntesis de óxido nítrico, permeabilidad vascular, debido a la cadena de mediadores para generar aumento de la permeabilidad del endotelio y con eso migración de las células efectoras, evidentemente alteraciones hidroelectrolíticas, sobre todo por los receptores ENaC y que nos genere edema, además de alguna particularidad que vamos a mencionar adelante con respecto a lo que hace el virus SARS-CoV-2 y pues alteraciones morfológicas de los eritrocitos. ¿Cuáles son las particularidades del virus SARS-CoV-2? Para que se llegue a lo que anteriormente comenté, llega la inoculación de este virus, llega a los alvéolos, ¿sí? Genera una alteración de vasodilatación a nivel de los capilares. La vasodilatación que se genera producto de la respuesta inflamatoria nos va a traer un problemón. El alvéolo principalmente va a tener un estado de inflamación puro, sin la presencia de alguna otra cosa que pueda magnificar la respuesta inmune. ¿A qué me refiero con algo que pueda manifestar la respuesta inmune? Presencia de bacterias o sobreinfección con bacterias. Debido a la ventilación mecánica, debido a la invasión, debido a la estancia en la unidad de cuidados intensivos. El virus lo que va a generar, pues es la respuesta a nivel del alvéolo, va a haber salida de proteínas, va a haber salida de líquido, principalmente para generar pues las membranas y el edema no cardiogénico. Hasta ayer, la infiltración pulmonar que nos está generando el síndrome de insuficiencia respiratoria en estos pacientes sumamente hipoxémicos por la dificultad que tiene el oxígeno para pasar el alvéolo debido a que está atascado de líquido y de material proteináceo y de sustancias de la inflamación y de estar pasando al intersticio líquido y etcétera, se va a llamar a partir de ayer, por el consenso entre el doctor Marini y el doctor Gattignoni, CARS. CARS de coronavirus. ¿Qué otra cosa hace diferente la respuesta inmune que nosotros ya conocíamos en el pulmón con este virus? Que el ácido hialurónico cobra importancia fundamental. El ácido hialurónico que tenemos en el intersticio va a hacer que se absorba agua. El ácido hialurónico tiene un poder de absorción de agua, de paso del plasma, del vaso, a lo que es el alvéolo, de 1000 veces su peso molecular. Entonces, como verán, si llega el virus al alvéolo y se desencadena la respuesta antiinflamatoria, pues aquí paró la cosa y no tenemos un daño severo y generamos inmunidad. Pero si se desencadena la respuesta proinflamatoria y se empieza el síndrome y se empieza la cascada de la síntesis de citocinas y de la síntesis de todas los componentes de la proinflamación, sobre todo la interleucina 6, pues esto va a progresar a una severa inflamación. Sí. ¿Cuál? Aquí no. Aquí.
Gracias. Recapitulando, se va a generar una inflamación muy severa y un paso de líquido agudo, por lo tanto el paciente va a estar cada vez más hipoxémico. Ahí. Una situación que sucede, y que esto ya tiene un rato que salió publicado en el 2005, es que un pulmón que tiene un proceso inflamatorio continuo o previo a un insulto por un virus como este, por ejemplo, como una bacteria, va a generar una respuesta inflamatoria el doble de lo que se esperaba. Va a haber una mayor cantidad de neutrófilos en el líquido, broncoalveolar que obtengamos. Va a haber una mayor concentración. Es que no quiere avanzar. Una mayor concentración de citocinas, ¿sí? Esto es un insulto solo con solución salina, pero cuando se insulta, por ejemplo, con ácido clorhídrico en el caso de una broncoaspiración, va a haber el insulto que genera la inflamación, va a generar que se sinteticen muchísimo más citocinas que si solamente fuese una neumonía inicial por algún agente, ya sea virus, bacteria, hongo. Pero en el caso de un pulmón previamente inflamado, como es el caso de pacientes que tienen comorbilidades como las que estamos viendo, la síntesis de estas citocinas va a ser muchísimo mayor. Esto nos da pauta para entender ahora lo que es la tormenta de citocinas. En un pulmón agredido por este virus, en un pulmón que ya tiene agresión previa por algún efecto de comorbilidad, se producen las citocinas de la respuesta inflamatoria, pero como ya está agredido previamente, esto se hace, en lugar de ser una bomba, se hace una bomba nuclear. Y tenemos una expresión nuclear de TNF-alfa, y por lo tanto tenemos unas consecuencias de mayores. Mayor anticoagulación, mayor vasodilatación, mayor muerte celular, mayor todo. Mayor peroxidación de los tejidos. Es que creo que lo que le está generando el problema es el puntero. ¿Porque no aparece en la pantalla? A veces. Esto da paso para entender por qué se produce la tormenta de citocinas. Porque si bien se genera la respuesta inmune, se producen las citocinas iniciales, se genera una cantidad exorbitante de citocinas y sus efectos adversos que le van a producir al tejido. Por lo tanto, los macrófagos, células efectoras de la inmunidad, van a estar hiperactivos. ¿Y esto qué nos va a traer como consecuencia? Una liberación mayor de interleucina 6, el paciente va a estar febril todo el tiempo. Nos va a generar las alteraciones en los linfocitos. Nos va a generar el problema de la ferritina que estamos viendo. Y nos va a producir un estado protrombótico, que también estamos viviendo, con liberación del antagonista de la fibrinolisis, otros mecanismos de la propia inflamación que nos van a generar formación de trombina, y obviamente el cuerpo, al tratar de hacer la anticoagulación, pues va a degradar toda esa fibrina que se ha depositado debido a que está activa la cascada de la coagulación desde la presentación del antígeno. Y obvio, lo que estamos midiendo en sangre, pues van a ser los productos de degradación de la fibrina. Y dentro de ellos, al que más tenemos acceso, pues es al dímero D. Entonces, como se verá, esto de conocer cómo es el fenómeno fisiopatológico, podemos ir armando y articulando lo que estamos viendo y lo que estamos viviendo. Tanto para ver cómo se comporta el paciente en la ventilación mecánica, cómo se va a comportar el paciente en la monitorización hemodinámica, debido a todo lo que está pasando en el sistema. Entonces, tenemos 5 golpes que nos puede dar este virus. El primero, una desregulación pulmonar, porque ante la hipoxemia que se está generando debido a que el alveolo está ocupado por todo lo que anteriormente mencioné, la respuesta que se espera del pulmón ante la hipoxemia severa es vasoconstricción.
debido a la gran síntesis de óxido nítrico y de todas las citocinas de manera magnificada, no se da y el paciente se permanece vasodilatado. Por lo tanto, esto nos va a generar más hipoxemia y más hipercamia. Entonces, el punto número 1 es alteración en la ventilación-perfusión. El siguiente punto que vamos a ver, pues es el neurotropismo que va a tener este virus sobre el sistema nervioso central, que también estamos viendo alteraciones a nivel del sistema nervioso central, y con ello alteraciones en la dinámica de la ventilación. El siguiente que vamos a tener es trombosis. Ya vimos por qué hay trombosis. Desencadenar aún más respuesta inflamatoria a través del síndrome de la sepsis, que he estado hablando anteriormente. Y finalmente, debido a las alteraciones en la ventilación y a la hipoxemia, pues el paciente está experimentando sed de aire y empieza a incrementar el trabajo ventilatorio, tanto por estimulación como por tener hipoxemia per se. Este aumento en el trabajo y debido a la regionalización y a las alteraciones que va a tener en el pulmón como tal, a las alteraciones en las áreas dependientes, no dependientes, intermedias, si está en prono, si está en supino, en el caso de estar ventilado, y a que haga más esfuerzo, de ahí lo importante de tener al paciente en una sedación óptima, como alcancé a escuchar de la plática anterior, nos puede generar daño per se, un daño propio por el esfuerzo ventilatorio que tiene el paciente. Entonces, como se verá, es un problemón. Y hasta ayer, los doctores Gattinoni y el doctor Marini, que se conocen como hace mucho tiempo el consenso de dos, el consenso de Europa con el consenso de Norteamérica, nos habla que la hipoxemia nos genera, así como hay un vórtex meteorológico, hay un vórtex de lesión pulmonar propiamente inducida, tanto por el paciente como por la ventilación mecánica. Entonces, estamos lidiando con alteraciones que produce per se la respuesta inflamatoria secundaria a la infección por COVID-19, la sobrerespuesta debido a la variabilidad del individuo y, sobre todo, a lo que nos puede generar un retraso en la intubación, por ejemplo. Entonces, todo esto empieza a cobrar sentido. No obstante que se está desarrollando todo esto, en alguna de las diapositivas iniciales mencioné que el desequilibrio de la inmunidad nos puede traer inmunocompromiso. Esto puede traer a consecuencia, pues, conceptos que se contraponen, pero no se contraponen. El cuerpo está, ocupado en generar citocinas y respuesta inflamatoria, pero las células efectoras no hacen lo que tienen que hacer, que es matar al agente agresor. Y debido a que pues, el paciente tiene un largo periodo en la unidad de cuidados intensivos, está multiinvadido, está ventilado, pues empieza la proliferación de otros agentes, tales como las bacterias, tales como los hongos, que ya hay reporte de Aspergillus, en los pacientes que tienen una ventilación mecánica prolongada. Entonces, esto es sumar a lo que ya teníamos y tenemos un problemón. Por lo tanto, el resultado final de todo esto que se desencadena, pues es un estado de vasodilatación, estado de hipotensión, fiebre, hipercoagulación, hipoperfusión, apoptosis del tejido que está respondiendo y, por lo tanto, daño orgánico múltiple. Esto ya lo sabíamos, lo sabemos. Sin embargo, hay agregados a la situación por la infección de COVID-19. ¿Cuál es el otro agregado y secundario a la tormenta de citocinas? Pues es que la interleucina 6, que se sintetiza en gran manera, nos va a generar per se daño miocárdico, ¿no? Entonces, esto puede ser directamente secundario a la respuesta inmune que se da hacia la inflamación totalmente, o por la invasión viral del tejido propiamente dicha. Entonces nos puede dar daño cardíaco, incluso pues la elevación de troponinas que nosotros podemos ver de los pacientes, ¿no? Que parece que están infartados y no están infartados. La otra es
pues alteración, la interleucina 6 genera una inhibición del metabolismo de la P450 y ese es otro problema que tenemos al manejar a los pacientes con sedación y con todos los fármacos que tenemos que utilizar o que se están tratando de utilizar para frenar y darle muerte al virus. Y pues la asociación de estos fármacos que nos pueden generar alteraciones en el electrocardiograma, como lo es la alteración del QT con la asociación acitromicina, cloroquina o hidroxicloroquina. Entonces, como se verá, la situación es caótica. El cuerpo se enfrenta a un acúmulo de factores que suman y que pues redunda en lo que estamos observando a nivel mundial. Todos los tejidos que tienen expresión del receptor AC2 tienen susceptibilidad de generar, de pasar por todo lo que he comentado anteriormente. Y en las necropsias que se han hecho en pacientes en China, donde inició el problema, han identificado por microscopía electrónica la presencia del virus dentro de los riñones. Hay una asociación muy grande entre sepsis y falla renal. ¿Por qué situación? Uno puede ser por infección propia del virus, que ya lo encontraron, y otra por alteración en la perfusión del órgano. Va a haber una alteración, una lesión de isquemia, reperfusión y toxicidad. ¿Por qué? Por un reflejo que es vasodilatación periférica, debido a todo lo que hemos revisado, y vasoconstricción renal, debido a endotelina 3. Entonces, todo esto va a confluir y aunado a la fuga capilar y a la reanimación o sobrereanimación del paciente, al ser un órgano encapsulado, pues fracasa. Y entonces, esto eleva la mortalidad por arriba del 80%. Bueno, pues ahora sí cobra, espero que así sea, cobra discernimiento lo que encontramos y lo que tenemos como criterios diagnósticos. Ya sabemos por qué hay dímero D, de dónde la ferritina, cuál es la progresión rápida, por qué progresa tan rápidamente la lesión pulmonar, por qué la hipoxemia puede ser refractaria, por qué hay fenómenos trombóticos, por qué se produce el choque. Entonces, de la fisiopatología, pues viene lo que vemos expresado en la clínica. ¿Cuáles son? Vamos a empezar a ver pues las recomendaciones de manejo de estos pacientes. Lo principal es controlar la infección y lo estamos viviendo, ¿no? Ya se hablará, me parece, en este día de todas estas medidas y en específico de la protección personal. Y bueno, ¿qué tenemos que hacer primero? Pues una vez que se ha identificado el problema y que el paciente ha progresado, pues obviamente hacer un manejo de la vía respiratoria, de la oxemia adecuada. Si el paciente desafortunadamente sigue progresando a deterioro y el paciente se choca y empieza a tener necesidad de ser invadido, de ventilación, de estrategia de estrategia de pronación, de todo esto, pues aquí cabe y torna mucha importancia el monitoreo hemodinámico que le podemos hacer al paciente y ahí se empiezan a articular los temas. El monitoreo puede ser tan sofisticado como lo permita la unidad en donde está el paciente. Podemos hacer un taller de gases o como lo hicieron en Italia, en donde los recursos se terminaron, pues es hacer un gap de CO2, ¿verdad? Para saber si el paciente necesita un nuevo volumen o vasoconstricción. Es lo más sencillo que podemos hacer y que podemos tener a la mano, un gasómetro y hacer un gap. ¿Qué otra cosa podemos poner? Una línea arterial y tener el software para analizar la variabilidad de la presión de pulso, que según los italianos es lo que más utilizaron y por lo que se guiaron el manejo del paciente en cuanto a lo cardiovascular se refiere. Y bueno, pues apoyado de medidas dinámicas, ¿verdad?
el eco, al hacer ya sea los retos y ver la mejora del gasto cardíaco, de estar midiendo si el paciente responde no o no a volumen, debido a que cuando se desencadena el síndrome y estamos ante sepsis o choque séptico, la reanimación hídrica es piedra angular del tratamiento, así como el manejo para contrarrestar al agente agresor, el cual desafortunadamente aún no tenemos. También otra cosa que se refiere en los manejos tanto por Nueva York como por Italia, que se han publicado, se han guiado a través de el monitoreo hemodinámico, lo han hecho a través de este consenso que salió en el 2016, porque el paciente con, ahora CARDS, como ya lo mencioné, requiere de vigilancia un poquito diferente a cuando nos enfrentamos a un choque séptico por una bacteria gram negativa o por una adquirida en la unidad de cuidados intensivos o por una bacteria de adquisición comunitaria que genera una neumonía grave. Es muy importante que tengamos en mente que cuando se desarrolla este síndrome de sepsis, la incidencia de falla hemodinámica es de las primeras y va del orden de los 60 al 70%, aunado a lo que la interleucina 6 en la tormenta de citocinas y a lo que el virus per se puede hacer en el miocardio. Bien, es muy importante reconocer que cuando el paciente progresa de un tipo de CARDS, de tipo 1 o low a tipo 2 high, y empieza la fiebre en demasía, y empieza el deterioro pulmonar, sospechar en sobreinfección. Otro reporte que dice España es que muchos de los pacientes se mantienen durante mucho tiempo en respuesta inflamatoria, digamos, local a nivel pulmonar, generando todo lo que comenté localizado a nivel pulmonar, y es lo que podemos apreciar como fenotipo 1 o low, en donde el requerimiento de vasopresor está dado más que nada para favorecer la estrategia ventilatoria, es decir, la doble sedación, etcétera, ¿no? El uso de bloqueo neuromuscular, que pueda generar caída de las resistencias sistémicas y por eso la necesidad de utilizar vasopresor. Pero cuando el paciente empieza a progresar al otro tipo o tiene el otro tipo debido a que su progresión clínica fue de un estado moderado, ingresado en un hospital con un aporte de oxígeno, ya sea alto flujo, BiPAP, CPAP, con las medidas de precaución debidas, llega la terapia en una fase, en un estadio 2 o en un tipo 2 o en un tipo alto, en un high, es muy probable que el paciente ya venga colonizado y sobreinfectado porque la sobreestimulación que ya tuvo el pulmón y esta inflamación previa que yo comenté, aunado a sus factores de riesgo, van a hacer que el paciente se colonice rápidamente. Y no solo con bacterias, también con hongos. Otra de las situaciones que nos puede llevar al deterioro de la falla hemodinámica, no necesariamente producido por la sepsis, es la presión pleural, porque estamos utilizando o estamos generando estrategia ventilatoria. Por eso el monitoreo hemodinámico en un paciente que tiene SIRA o CARDS ahora, tiene que tener una adecuada ventilación mecánica y regulación de la misma, tanto para caracterizar al paciente como para saber cómo monitorizar hemodinámicamente, porque podemos tener falla hemodinámica derivada de la estrategia, derivada del PIP, derivada del aumento de la presión transpleural, derivado del aumento de la presión pulmonar per se, porque aquí va a cobrar suma importancia el ventrículo derecho. El ventrículo derecho es el que en más de las veces, es el que va a claudicar y nos va a generar un problema. Y evidentemente el resultado de todo esto, pues el pronóstico se empobrece.
se empobrece cada vez más. Y además de que, bueno, pues el pulmón y todo lo demás no está aislado, ¿verdad? Hay interacciones per se, hemodinámico-pulmonares, en donde el incremento de la presión pleural, el decremento del volumen residual, el decremento de la poscarga del ventrículo derecho, el incremento del edema pulmonar, por todos los mediadores que ya vimos, pues nos van a generar alteraciones, ¿verdad? Y esto va a tener como consecuencia un recalo en lo que va a estar llegando al ventrículo, ya sea llegando del ventrículo derecho al pulmón y del pulmón hacia el ventrículo izquierdo. Entonces es una articulación de esta maquinaria y que como mencioné anteriormente se vuelve un vórtice, ¿no? Como en el choque cardiogénico es una espiral de la muerte, pues así parece que se genera esto, ¿no? Entonces, como mencioné anteriormente, de mínimo para una monitorización por lo menos óptima, se puede utilizar la presión de variabilidad de pulso, si es que podemos tener acceso a un monitor que nos haga la medición, ¿no? Continua o de manera intermitente. La otra es la PVC. La PVC aquí sí puede tener un lugar. En la terapia intensiva, la PVC hace unos años dejó de tener una relevancia trascendental. Actualmente se ha estado retomando y se ha empezado a estimar su valor de nueva cuenta, con los bemoles que pueda tener, sobre todo porque nosotros necesitamos saber si el paciente requiere de volumen o no requiere de volumen. Hay ahí el punto. El paciente está en qué fase, qué tipo. ¿Requiere de volumen, requiere que reanime o requiere vasopresor? Porque al requerir volumen, le tengo que dar el volumen que necesita. Si no, puedo generar daño. Los balances sumamente positivos o la sobrereanimación va a generar más daño que el no darle volumen. Pero ante un paciente que desarrolla choque séptico, el volumen se vuelve trascendental. Si existe la oportunidad de hacer medidas dinámicas como el eco, pues sería lo ideal para verificar la respuesta a volumen, tanto con las mediciones de Berna-Cava como de TAPSE, y también medir cómo está el ventrículo derecho. Si aún hay posibilidad de ser más invasivos, pues existe el catéter de flotación o el catéter el catéter que nos puede medir el agua extrapulmonar para poder estar verificando si el paciente va a tolerar ese líquido y hacia dónde se va a ir ese líquido. Por lo tanto, algo bien importante es que el ventrículo derecho tiene que estar en condiciones lo más cercano a lo óptimo para que pueda haber un retrohídrico y ese retrohídrico favorecer el gasto cardíaco si es que está en la posición de precarga dependiente en la curva de Starling, ¿verdad? Si es que está en ese lugar y es de mejora con el volumen y mejora el gasto y mejora la perfusión distal, también tenemos que ver en dónde está el paciente en ese momento. Si el paciente no responde o se hace un mini reto con líquidos y no responde, pues lo ideal sería utilizar vasopresor. Vasopresor para evitar los efectos deleterios de la sobrereanimación. Actualmente está en boga y muchas de las sociedades nacionales e internacionales están propugnando por el menos es más, ¿no? El less is more. No se entienda de que no tenemos que darle. Tenemos que dar líquido o dar tratamiento al paciente que lo requiere, sin tratar de prever lo que a lo mejor va a necesitar más adelante. En el momento que el paciente requiere tanto de invasión como o que no requiere invasión, o que requiere líquido, o requiere vasopresor, tenemos que dilucidar en ese momento qué es lo que el paciente requiere y proporcionar.
porque está también en boga el no utilizar líquido y dejar al paciente con balance negativo. El balance negativo tiene más efecto deleterio que el balance positivo. Entonces, como se podrá ver, es un problema serio, es un problema sumamente complejo al cual nos estamos enfrentando y que, bueno, pues tenemos puesta la artillería y hemos estado vigilando y viendo cómo otros países están manejando a los pacientes, pero algo muy importante que leí hace poquito es que el paciente la variabilidad del paciente aquí cobra mucha trascendencia e importancia. No podemos solamente replicar lo que se está haciendo, sino ver cómo nuestra población se está comportando y ver si a nosotros nos funciona o no nos funciona esta situación. Entonces, este es el algoritmo en el cual se basa Italia, principalmente de acuerdo a la presión de variabilidad de pulso, para saber si el paciente tenía una hipovolemia absoluta relativa y si fue o no fructífero dar líquidos y si respondió a líquidos para favorecer la perfusión distal, porque estamos en un problema de hipoxemia severa, vasodilatación severa y necesitamos que el oxígeno y que la perfusión llegue a donde tiene que llegar, ¿no? Estamos ante una situación extrema en el cuerpo. Obviamente lo que menos tenemos que hacer es sobrecargar al ventrículo derecho. Esto nos traería consecuencias peores. ¿Cuáles son las metas de manejo entonces? Pues las metas de manejo no son diferentes a los que la guía de sobreviviendo a la sepsis nos ha marcado. De hecho, la guía que se ha hecho para COVID, que se ha publicado este año, no dista mucho de esta, Realmente las recomendaciones son prácticamente las que se indican para un paciente crítico séptico, en donde la tensión arterial media idealmente tiene que estar en este rango de 60 a 65 milímetros de mercurio, que obviamente toda la estrategia montada haga que se switche el metabolismo de la anaerobiosis a la cual está ahorita sometido a aerobiosis y que la depuración del lactato se dé. Sin embargo, hay que recordar que estos pacientes pueden tener alteración per se en la depuración del lactato, recuperar en la medida más rápida y mejor la perfusión tisular, y a lo mejor no nos va a quedar otra manera de verificar que todo lo que estamos haciendo y haciendo bien, lejos de tener saturación, medida de tensión arterial y frecuencia cardíaca en un monitor simple, pues va a ser que la uresis, ¿no? La uresis va a ser nuestro medidor y la PVC y el gap de CO2 en el mejor de los casos, el monitoreo hemodinámico que le podemos ofertar a nuestros pacientes, dada la demanda y la variabilidad que se tiene de recursos en las instituciones. Por lo tanto, el tratamiento como tal lo podemos resumir en esto, es soporte. El tratamiento es soporte. En el manejo hídrico a los pacientes a los cuales se les va a ofertar y que tenemos la probabilidad de que haya una respuesta satisfactoria y que sea respondedor, pues bueno, ya comenté que los parámetros dinámicos siempre ahorita se van a sobreponer a los estáticos. Esto pues va a ser una situación que en nuestro país probablemente no se dé. Vamos a preferir la estrategia conservadora, darle la cantidad de líquido que se necesita. Evidentemente sigue la lucha entre cuál es el mejor líquido. Se propone que sean los cristaloides sobre los coloides, por los efectos que tienen en la coagulación, por los efectos a nivel renal que conocemos, por los efectos que pueda tener albúmina en la coagulación también, pues por lo caro que es, ¿no? También reanimar a un paciente y que tampoco ha demostrado la evidencia no ha demostrado una diferencia abismal en hacerlo. Entre soluciones balanceadas y no balanceadas, pues bueno, pocos vamos a tener acceso más que a
solución Harman, ¿no? Que es la que podríamos utilizar. No utilizar, obviamente, la familia de los starch. Ya sabemos que hay un mayor riesgo de fallo renal y ya vimos que hay alteración propia del riñón y que esto eleva mucho la mortalidad y que no va a haber demasiadas máquinas para hacer sustitución lenta continua por la gravedad del paciente y porque va a ser muy difícil que con estrategia ventilatoria lo podamos llevar a hemodiálisis, ¿verdad? Las gelatinas y el dextran pues, están totalmente fuera de contexto, sobre todo el dextran, por la inhibición del factor 8 y el factor de von Willebrand. Y bueno, se debe evitar la albúmina como fluido de reanimación inicial, probablemente en algún paso de estos en los pacientes, como el último estudio que hizo Italia respecto a sepsis y reanimación en pacientes que tienen compromiso miocárdico severo y que no son susceptibles de ser reanimados, pues la albúmina puede ser un ahorrador de volumen, ¿no? Los agentes vasoactivos, bueno, pues al paciente que no requiere de volumen, que no hay una hipovolemia como tal demostrada, pues tienen que seguir después de una reanimación efectiva en el caso de requerirlo. El agente vasopresor que se propugna, pues es noradrenalina como primera línea. En caso de no tenerlo, bueno, pues podemos utilizar vasopresina o epinefrina. Obviamente la dopamina está fuera de contexto aún por los efectos renales que pueda tener, o el beneficio, el riesgo aquí es muchísimo más alto de arritmias. Si de por sí sale del manejo, tiene escasas 2 indicaciones en el contexto del paciente críticamente enfermo, en el contexto de este paciente que per se puede tener alteraciones miocárdicas o bien alteraciones secundarias al tratamiento, pues la dopamina sería la gota que derrama el vaso para que el paciente haga una arritmia. Se puede agregar vasopresina al tratamiento inicial con noradrenalina en el caso de que no alcancemos las metas, ¿no? Obviamente siempre apelando a la ética de los médicos en que si el paciente está determinado a desencadenarse en una falla multiorgánica, mantenerlo solamente con vasopresina para una media y que no sufra el deceso en el momento que tiene que sufrirse, pues no es lo más recomendable, ¿no? Ahí sí tenemos que tanto verificar los recursos en esta fase en la que estamos, como reconocer cuando pues, se ha perdido la batalla. Ante sospecha de disfunción cardíaca y que requeramos de tener apoyo a este nivel y de que no podamos hacer una reanimación hídrica y que no tengamos tanto la certeza, pues la saturación venosa aquí central sigue teniendo su lugar como subrogado del índice cardíaco. Obviamente, si tenemos a la mano esto del eco y demostramos que hay una disfunción diastólica, pues sería fenomenal apoyar la decisión. Es en el momento en el que se sugiere en este contexto utilizar inotrópico positivo, dobutamina, siempre valorando riesgo-beneficio, sobre todo porque pues, esto va a generar aumento en el cronotropismo también y una vasodilatación a nivel periférico. ¿De qué otra cosa nos podemos auxiliar? Los controvertidos esteroides, tanto para el choque séptico como para el manejo per se de la lesión pulmonar. En un SIRA secundario a infección bacteriana, en las más de las veces, o bien un SIRA, ahora sí que en este caso un SIRA primario, en un SIRA secundario a pancreatitis, a una respuesta inflamatoria de este tipo, pues sigue siendo controversial. En la guía está recomendado que en el caso de choque refractario, pues está a discreción del médico, así como se ha tratado de defender quien lo propuso en primera instancia, el doctor Anand, que no se ha podido replicar la disminución en la mortalidad. Clínicamente sí vemos una diferencia muy importante en ponerle esteroide y la reactividad de los receptores, o sea, está probado, lo vemos, es palpable. Sin embargo, pues digamos que no hay una reducción en la mortalidad, no va más allá de ser un buen reactivador de receptores. En el caso de tener documentada la tormenta de citocinas
y que puede ser manifestada porque el paciente sigue con una muy baja perfusión verificada por oliguria o anuria, a pesar de ser reanimado, un estado edematoso, no alcanzar una meta de tensión arterial a pesar del manejo vasopresor, de seguir con hiperlactatemia con el bemol de que el lactato no pueda ser depurado de manera adecuada. Para el caso pulmonar, se puede dar metilprednisolona. Esta dosis no es la dosis total de Meduri, como está identificado para CIRA, pero bueno, algo que sí es muy importante es que, y que Meduri en los últimos años ha retomado, es que también funciona, también se ve mejoría en la oxigenación con los esteroides, es muy importante y es también muy evidente cuando inicia el esteroide cómo mejora la oxigenación, incluso los pacientes se extuban, pero rápido recaen, rápido hay mayor índice de reintubación y lo único que Meduri dice es que como el prono, no debe ser tardío, debe ser temprano como lo estamos viendo ahora. Estos son los dos recursos: hidrocortisona por un lado para el choque refractario, como tormenta de citocinas metilprednisolona a esas dosis. Y muy importante, las guías de tratamiento de las diferentes instituciones, por el caso en el IMSS, que es mi caso, recomiendan un inicio temprano de antimicrobiano. Y ya vimos por qué. Porque algo muy importante que comentaban los españoles es esto. En el caso, en el año de la gripe española, y esta frase resume mucho de lo que arriba está mencionado, es: si la gripa condena, la infección secundaria ejecuta, y en este caso las bacterias son las siguientes en este estado, que ahora sí que se les deja el caldo listo, ¿no? Para que hagan lo que tienen que hacer y se genere una doble respuesta y que esto nos lleve a la pérdida de la batalla. Entonces es muy importante que el paciente esté cubierto con antimicrobiano. Lo más importante es, pues, de acuerdo a la ecología de cada unidad. Sin embargo, aquí estamos ante condiciones extremas y tenemos que proteger bacterias hospitalarias de todo tipo y sobre todo multidrogoresistencia. Otra situación que puede generar susceptibilidad a la bacteria y bacteremia, y ya también es un artículo viejito del 2003, es la ventilación per se, pero no solamente por el hecho de que el paciente tenga un aditamento y la microaspiración genere el biofil y eso haga una neumonía asociada a la ventilación. No solo por eso. Este es el agregado. Y luego ahora está en prono, está pronado. No, el biotrauma, la ventilación no programada de manera adecuada, la lesión inducida por el ventilador, la ventilación mal lograda por el paciente al utilizar un aditamento y postergar la intubación tan temida por la exposición a la cual estamos, genera una elevación muy importante de citocinas per se. Entonces, el biotrauma es otra gotita que se le agrega al vaso para que se derrame. Entonces, tenemos un sinnúmero de situaciones que nos pueden llevar a que el paciente pase por todas estas etapas y veamos la letalidad que tiene esta enfermedad, que la palpamos actualmente. Y bueno, los tratamientos que se están recomendando, tanto para inhibir la fijación del virus al neumocito, como para evitar que haya un retiro de la capa que lo produce y entonces el RNA pueda ser traslocado, como lo es la cloroquina y la hidroxicloroquina. El día de ayer, digo, la información sigue saliendo a cada minuto. El día de ayer el grupo brasileño hizo un estudio aleatorizado con el uso de hidroxicloroquina contra cloroquina y acitromicina, y hay una diferencia sustancial en la dosis entre cloroquina e hidroxicloroquina.
estamos utilizando dosis de carga de 400 y un seguido de 200. Hay una diferencia en la mortalidad entre la dosis, entonces probablemente esta situación de los efectos adversos, se regresa. En los efectos adversos que tenemos producidos por este fármaco, que puede ser debido es dosis dependiente y también hay una diferencia en la mortalidad. Solas, al parecer, el reporte menciona que no hay diferencia, aún variando la dosis. Junto con acitromicina hay una diferencia sustancial en la enfermedad, pero aquí habrá que encontrar la dosis, que es lo que nos muestra este tipo de paciente. El otro, los otros antivirales que se están utilizando, lopinavir, ribavirina, todas estas situaciones, aunado a inhibir los efectos de interleucina 6 y la tormenta de citocinas, pues hace que probablemente el paciente se inmunodeprima más y entonces la que sigue ejecutando sean ahora las bacterias. Entonces, todo lo que nos recomiendan a partir de la publicación de la guía de la ITSA y de la publicación de la guía europea respecto a tratamiento dirigido para controlar la enfermedad, para aniquilar al virus, que es el que inicia la respuesta, pues no ha fructificado. Hasta el momento todo está a consideración de los grupos y a consideración de lo que la evidencia nos traiga posteriormente. La mayoría de todo lo que tenemos son, pues ahora sí, estudios de corte, estudios que no hay muy pocas aleatorizaciones. Todo el mundo está ocupado ahorita como para desempeñar así un ensayo clínico controlado, ¿no? Es entendible. Se está acumulando las experiencias y las evidencias que se pueden acumular. Y es muy importante, evidentemente, acabar con él, ¿no? Acabar con él porque en la primera hora de cualquier bundle de sepsis que se tome, el control de la infección con el aniquilamiento de la gente que va a desencadenar la cascada fisiopatológica es la piedra angular del tratamiento. Y bueno, pues esto es para resumir las fases de la respuesta viral que hemos estado discutiendo a lo largo de la charla. Es muy importante recordar qué es lo que sucede en esta fase, qué es lo que vemos y lo que clínicamente podemos medir. Y en función de eso, pues también va el tratamiento dirigido. Son múltiples los algoritmos que se pueden tener. En el caso del IMSS, como comentaba, pues estas son las recomendaciones de los fármacos que todavía están en prueba, ¿verdad? Para los casos graves, se maneja con acitromicina, ceftriaxona, con hidroxicloroquina, y en el caso de tener una situación de tormenta de citocinas, pues sí con el modulador de la interleucina 6. Pero todo está a contexto de ensayos clínicos, no hay ninguna recomendación como tal para su uso. Aquí algo muy importante que me gustaría retomar con respecto a los esteroides es que sí hay una oposición contra su uso para únicamente mejorar la tensión arterial, ¿no? Pero sí están recomendados para evitar o disminuir el daño pulmonar, la metilprednisolona. Sí, se atora. Es muy importante y considero que como se ha dejado a discreción y albedrío del médico tratante y de las instituciones en donde se encuentran los pacientes, pues verificar la eficacia y la seguridad de los fármacos que se están empleando, sobre todo aquellos que generan alteraciones cardiovasculares como la asociación hidroxicloroquina-acitromicina. La gente que está utilizando modulador de la respuesta con gamaglobulina también, no hay nada al respecto, hay muy poca información, ¿no? de que pueda ser benéfica o que pueda tener una situación. El que más aliento nos está dando es el revertir la respuesta con
inmunoterapia a base de plasma convaleciente, ¿no? De la respuesta humoral más que de la respuesta celular, para parar la respuesta y que no se dé, para llegar al principio y darle con todo al virus. Hay ensayos que se corren ahora muy grandes a nivel institucional, el IMSS tiene uno, y pues entonces estamos a la espera de la evidencia. Hay información, hay casi toxicidad de información, hoy en día hay muchísimo que leer todos los días, hay que tener una lectura crítica y bueno, pues hacer nuestra experiencia propia institucional y nacional por la variabilidad que existe en la respuesta a este agente. Pues aquí terminó la charla y estoy lista para las preguntas. Muchas gracias, doctora. Excelente plática, gracias. Como siempre. Ya tenemos varias, ya alzaron 3 la manita vía la plataforma. Fabián sí. Carrera, vamos a activar su micrófono. Fabián. Fabián, ¿nos escuchas? Fabián, ya está activo su micrófono. Si gusta hacer la pregunta, lo puede hacer de esta forma, o si quiere escribirla, también no hay ningún problema. Creo que se arrepintió. Sí. Isabel, vamos a activar su micrófono. Isabel, ¿nos escucha? Isabel. También se arrepintió. Aquí hay una pregunta en su opinión. ¿Cuál sería la explicación que algún paciente joven de los que se han estado reportando sin comorbilidades previas pudiera estar presentando una enfermedad con criterios de gravedad e incluso también mortalidad significativa? Ajá. ¿Cuál sería como esta explicación en estos pacientes? La variabilidad del paciente, la variabilidad HLA que tiene el paciente. Lo comenté brevemente durante la charla, situación que me desanimó ante estar revisando el tratamiento de la fisiopatología, es que algunos grupos y sobre todo los no médicos, los grupos de biotecnólogos y biólogos moleculares, desalienta el tratamiento en la función de que probablemente el tratamiento, como en la ventilación, tiene que ser individualizado debido a que la respuesta del hospedero es individualizada. En la sepsis está totalmente determinada y estudiada que hay polimorfismo en la respuesta. Hay pacientes que están, y lo vemos ahorita, hay muchísimos pacientes que solo se quedan en estadio 1, hacen su respuesta antiinflamatoria y empieza la inmunidad adquirida, la inmunidad innata que en un principio actuó, a ya tener una inmunidad adquirida y ahí paró el problema. Pero hay pacientes que siguen la progresión independientemente de los factores de riesgo. Muchos de ellos no creo que no haya alguna situación, por lo menos tienen tabaquismo, por lo menos. Y otra muy importante que muy poca gente ha tomado en cuenta es la contaminación a la cual nosotros estamos expuestos. Todo lo que hay en el ambiente, todo lo que genera inflamación en el pulmón, pues la Ciudad de México es altamente y densamente poblada y altamente contaminada. Yo considero que puede generar un factor importante. No decir de las personas que hacen vapeo, ¿no? Y todo esto. Pero a la final, la respuesta del hospedero va a ser la diferencia, como desde que se nos mostró lo que es una infección huésped, respuesta, es lo que va a generar la diferencia. Ok, doctora, muchísimas gracias. Sí. ICMM alzó la mano, vamos a activar su micrófono. ¿Nos escucha? Sí. También le escuchamos aquí. Si gusta hacer su pregunta, por favor. Ok. Mi pregunta es, básicamente, junto a pacientes asmáticos, ¿qué medidas de prevención recomienda usted? Prevención. Bueno, pues lo ideal es que estén en su casa, ¿no? No, sí, pero me refiero más que nada a médicos asmáticos que tienen... Pues por factor de riesgo tendría que estar en su casa. Si no se puede,
pues el riesgo es muy alto, porque el primer golpe que tiene el desarrollo de esto, como lo mencioné al principio, es un estado proinflamatorio inicial per se, aunado al que genera el virus propiamente dicho. Entonces, tiene que extremar su tratamiento en estar perfectamente bien controlado, el problema asmático, y tiene que tener, extremar las precauciones. Y aquí yo creo que el uso perfecto y adecuado de la protección personal puede hacer la diferencia. Sin embargo, es como un volado, doctora. Es como estarle jugando a la ruleta rusa. Lo ideal es que no esté en presencia de un paciente COVID o un área COVID. En esta fase cualquiera podemos traer COVID, ¿no? Aquí el paciente peor es el asintomático portador, porque es el que más contagia y no sabemos quién es él o quién es ella. Entonces, no puede confiarse de nada, de nadie, y no hay manera de decirle incremente la inmunidad con algo, porque el padecimiento es propiamente un proceso inflamatorio per se. Entonces, no podemos ni quitarlo ni sobreponerlo. El paciente, los pacientes graves, yéndome a ese contexto, que en la década de los 70 se les dio de más hemoglobina, más ventilación, más nutrición, el doctor Shoemaker, más mortalidad hubo. Entonces, nosotros no podemos decir vamos a dar algo para modular la respuesta, porque, por ejemplo, en el caso de la tormenta de citocinas, que sí estaría justificado, se ha visto que hay una situación en la cual el paciente se queda desvalido, y entonces si no lo mató una bacteria, lo mata un hongo, ¿no? Entonces, cándida, por ejemplo. Entonces, es una situación compleja, y lo ideal es que no estuviera expuesto este paciente asmático, médico, a COVID. Okay. A ver, ahora sí, Fabián tenía una pregunta. Vamos a activar su micrófono. Fabián, ¿nos escucha, Fabián? Fabián Carrera. Creo que active usted su micrófono desde su computadora para ver si lo podemos escuchar. Aquí no se escucha nada, nada, nada. O de otra forma puede poner su pregunta vía digital y la leemos. No se escucha. No. Ok. Juana María alzó la mano. Vamos a activar su micrófono. Juana. Muchas gracias, excelente ponencia, doctora. Mi Muchas pregunta gracias. es, en el caso que se requiera la metilprednisolona, ¿usted qué dosis recomienda? Porque hay muchas lecturas y varía mucho, se dispara mucho la dosis. Entonces, Sí. me gustaría, en su experiencia, ¿usted qué recomienda? Miren, la experiencia que tenemos totalmente es la dosis de Meduri, la dosis para Sira, producido por otra cosa que ahorita no es COVID. La dosis que estamos utilizando en Centro Médico La Raza es de 2 miligramos, 2 miligramos kilo por 5 días. Ese es el esquema, es el esquema que se está utilizando, sí. Ok, y luego tengo una inquietud muy grande en relación a las áreas de trabajo institucional. Exactamente, los pacientes con asma tienen un problema ahí muy importante. En el caso de anestesiólogos que son asmáticos, ¿es importante que se les dé su incapacidad o que se prevenga este caso, que estén aislados de los pacientes? Sí, de hecho, pues es una estrategia gubernamental en donde no creo que en otro país exista, la verdad me estoy animando a decirlo, no lo sé, pero de que es un paciente de riesgo, es un paciente de riesgo. Y ahí, laboralmente, ¿qué sugieren o cómo podemos ayudar a nuestros compañeros así? Porque me inquieta mucho por la tormenta de citocinas y todo lo que usted mencionó de trauma previo que ya tiene este paciente en su pulmón. Pues ciertamente eso es lo que lo hace susceptible de poder progresar mal e irle peor, ¿no? Por la exposición directa a la vía aérea,
por su actividad laboral, por lo que genera, lo que ya tiene y por lo que se puede generar. Ahora sí, no es lo que hice, sino lo que voy a hacer, ¿no? La situación laboral, pues, la experiencia en los centros en donde yo laboro ha sido que, pues, se ha respetado, ¿verdad? La decisión y la exención gubernamental que se ha hecho a los profesionales de la salud con factor de riesgo. Sinceramente desconozco qué podríamos hacer en el caso de que no sea dada. Es una realidad que el país no tiene médicos suficientes y a pesar de los esfuerzos, pues muchos de nosotros valemos por mínimo 2 y a veces hasta por 4, ¿no? La mayoría de nosotros tenemos mucha actividad laboral y ocupamos los 24 días, las 24 horas todos los días para tener actividad. Entonces, es un gran problema, doctora, y pues no he sabido de un caso en la que haya negativa por parte de alguna institución a la licencia médica que se otorga debido al factor de riesgo. Ok, te agradezco mucho. Sí. Se está promoviendo mucho la protección de, como bien dijo la doctora, si somos pocos, pues valemos más sanos, ¿no? Entonces, el que uno se exponga directamente con un factor de riesgo prácticamente condiciona que haya un enfermo más y un enfermo grave, y eso es ocupar, al final de cuentas, los recursos, ¿no? Entonces, al menos también aquí en las instalaciones no hemos tenido ningún reporte de que no se haya cumplido alguna indicación, y pues ahora sí, cada quien ver por su seguridad. Claro. CL Martínez, vamos a activar su micrófono. ¿Nos escucha? CL Martínez, ¿nos escucha? Aquí hay una pregunta escrita, doctora, en cuanto si tenemos un paciente con oliguria, si se recomendaría o no un reto con diuréticos. Sí, es válido siempre y cuando el paciente tenga volemia asegurada. Es muy importante que primero verifiquemos que el paciente tiene una volemia adecuada, que no tiene hipovolemia. El diurético no está contraindicado, se puede utilizar siempre y cuando tengamos un indicador de que el paciente no requiere de volumen. ¿Cuál puede ser este indicador? Pues en el contexto en el que estamos, no es lo deseable, pero tenemos presión venosa central. Podemos obtener una gasometría y podemos verificar venosa principalmente, verificar tanto saturación venosa como déficit de exceso de base, déficit de bases, alteraciones en el estado ácido-base. Podemos ver, o bien nada más un déficit de amortiguadores, consumo de bicarbonato, etc. Si el paciente está edematoso y lo vemos con alguno de estos indicadores, probablemente el paciente tenga reanimación, pero esté fugada. Habrá que recordar que cada una de las soluciones que nosotros utilicemos tiene una permanencia intravascular neta. Ninguno tiene una permanencia al 100%. Por lo tanto, al utilizar una solución Hartmann, tenemos una permanencia de casi 700 mililitros en las primeras 2 horas. A las 4 horas ya no tenemos más que 350, 400 mililitros. Por lo tanto, tenemos que verificar el contexto del paciente y asegurarnos primero que el paciente no tiene hipovolemia. Otra cosa que podemos ver es sodio, ¿no? El paciente empieza a hacer hipernatremia. La hipernatremia generalmente nos habla de déficit de agua. Entonces, son situaciones clínicas que tenemos que tomar en consideración para tomar decisión de dar un reto hídrico primero y si no es necesario, favorecer uresis a través de un diurético de asa. Muchas gracias, doctora. Claudia Fuentes pregunta, en aquellos pacientes en los cuales está entre la decisión de si se realiza la intubación o no, ¿en estos pacientes se les podría iniciar esteroide?
Pues lo primero que hay que verificar es el grado de hipoxemia que tiene el paciente y el grado de lesión pulmonar que tiene. Y tratar de verificar qué tipo de paciente es. Escasamente va a haber una mejoría sustancial en la cascada fisiopatológica al utilizar la metilprednisolona con esos fines. No va a haber retraso en la intubación, no va a haber mejor acoplamiento a la ventilación no invasiva. Probablemente se justifique si el paciente tiene una respuesta muscular como broncoespasmo. Probablemente ahí quepa la posibilidad de utilizar esteroide inhalado, pero hay que recordar que el paciente no intubado, el paciente que se está de alguna manera cuidando para evitar la intubación o hacer una intubación, digamos, oportuna, no evitarla, hacer una intubación oportuna, no hay manera no es ético, primero, pues, retrasarlo y no intubarlo, y segundo, el manejo de aerosoles está contraindicado por el riesgo de aerosolización y contaminación del personal. Entonces, algo que me quedó muy claro y es escalofriante, desafortunadamente, es que un paciente intubado contagia 60 veces más que un paciente que no lo está. Sin embargo, habrá que tomar a consideración todas y cada una de las situaciones que nos pueden poner en riesgo, y una de ellas es la aerosolización. La utilización intravenosa hasta el momento en pacientes no está del todo justificada. Se ha dejado principalmente para los pacientes bajo ventilación y estrategia ventilatoria, y en donde ya se identificó qué tipo de lesión o qué tipo de alteración en la distensibilidad pulmonar tiene. Muchas gracias, doctora. J. Calle 16, vamos a activar su micrófono. ¿Nos escucha? Buenos días, gracias. ¿Me escuchan? Sí. ¿Aló? Sí, se escucha. Sí, escucha. Buenos días, ¿me escuchan? Sí, buenos días. Sí, se escucha. A lo mejor es su internet, ¿no? Sí. ¿Aló, me escuchan? Sí. Muchas gracias. Doctora, primero darle las gracias a usted por su excelente ponencia. Quisiera preguntarle en relación a la anticoagulación de estos pacientes, ¿no? Sabemos que pues, los pacientes con COVID generan una coagulopatía inducida que es muy similar a la CID, solamente pues con algunas diferencias de que no consumen fibrinógeno y que prolongan principalmente el PT. Quería hacerle la pregunta sobre todo en relación a las guías de la JAC que fueron recientemente publicadas. Ellos hablan de anticoagulación intermedia con heparinas de bajo peso molecular. Correcto. Y a ustedes o sea, los están igual dándole dosis intermedias, están coagulando cuando tienen dímero D por encima de 1500 o tienen SIC por encima de 5. Y la otra que quería hacerle es, ¿qué opinión le merece al respecto los nuevos tratamientos con plasma convalescente que están haciendo en Estados Unidos? Gracias. Sí. Bueno, la primera, muchas gracias por lo que respecta a la presentación. Y efectivamente estamos haciendo anticoagulación con heparina de bajo peso molecular. ¿En qué momento hacemos un traslape a heparina no fraccionada en infusión continua? Cuando el paciente requiere sustitución de la función renal y la llevamos a dosis de anticoagulación, porque hay una alta incidencia debido al efecto protrombótico que tiene el proceso fisiopatológico de coagulación, no nada más del filtro, porque el filtro se está anticoagulando con heparina de manera en bolos o en los centros que hay citrato con citrato, pero al paciente se le está anticoagulando de todas maneras porque hay trombosis de los catéteres. Ese es en el momento en el que hacemos el switch, pero seguimos utilizando en la experiencia del Centro Médico La Raza heparina de bajo peso molecular. ¿Qué otra me preguntó? El uso de plasma convaleciente. El uso de plasma, gracias. El uso de plasma convaleciente es de las terapéuticas actuales que es más prometedora. La inmunidad humoral. Obviamente tenemos que esperar
los reportes de los grandes centros. A nivel nacional, el IMSS está haciendo su estudio de plasma convaleciente. Es lo más alentador que hay, parar la respuesta que vimos desde el inicio con inmunidad humoral y llegar a la respuesta TH2 antiinflamatoria antes de que se desencadene toda la respuesta inflamatoria que hemos revisado y lleguemos al punto de no retorno. Se han estado utilizando alicuotas de es un proyecto a nivel nacional, porque hay un reporte, hay una página en la cual se accesa al paciente y se está alimentando todos los días, y pues esperemos lo que China nos ha dado, pues es la más esperanzadora de las terapéuticas hasta el momento. Y la última de Aureo Calles Reyes, vamos a activar su micrófono. Aureo, ¿nos escucha? Sí, le escucho. Bueno. Sí. Mire, mi pregunta prácticamente era muy similar a la pregunta anterior. Mi pregunta es si existe ya un esquema en el manejo de los tratamientos en base a la heparina de bajo peso molecular, es decir, si existe ya un esquema establecido, ya sea basado en la cuantificación del dímero D o de la ferritina o de la interleucina 6. Es prácticamente muy similar a la anterior. Sí, muchas gracias. No hay uno. Realmente al momento es dinámico. El problema, algo que voy a retomar de participante anterior, es que el estado protrombótico es muy parecido a lo que es la coagulación intravascular diseminada en esa fase. Sin embargo, el problema en el caso de que el paciente tenga sobreinfección y progrese, es muy factible que switche a la fase de anticoagulación. Y como en la CID damos tratamiento anticoagulante para la fase protrombótica, y damos tratamiento de favorecer la coagulación cuando se pasa a la fase de sangrado. No hay hasta el momento que yo tenga evidencia y conocimiento de que haya algún esquema para guiar las terapéuticas. Solo lo que sí nos han compartido los centros en donde se hace sustitución de función renal es que en ese caso sí está indicado tener los pacientes anticoagulados de acuerdo a el esquema que siempre hemos utilizado de anticoagulación y modulación de la anticoagulación en el caso de la sustitución renal lenta continua. Y me gustaría hacer una pregunta más. Ajá. Mire, ¿sirve de alguna manera iniciar con algún tipo de anticoagulación profiláctico oral en pacientes que inician con una insuficiencia respiratoria leve, pero que sabemos que se pueden complicar o agravar? Considero que no, esta ahora sí que es una opinión, pues el nivel más bajo de evidencia que existe es una opinión, y esta es una. Considero que es más riesgo que beneficio. ¿Por qué? Porque no tenemos manera de medir la actividad del factor 10. Y en muchos de los casos no podemos revertir. Y en el caso de que el paciente pueda pasarse al otro lado, pues es una catástrofe. Entonces, muy bien, correcto. Creo que, y ahora sí que es una creencia, es más riesgo que beneficio. Le agradezco mucho, gracias. A usted. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias. Le damos un agradecimiento por su excelente ponencia.